de la misma sabiduría que había en Cristo, para que podamos responder a quien nos demande señal, razón de nuestra fe, o aún si viene alguna persona con un pensamiento mal, también aún Dios nos da también capacidad para responder, y que Dios nos ayude que con la gracia, con amor, con paciencia podamos responder, ¿verdad?, conforme a como Dios quiere. Aquí Jesús nuestro Señor respondió y aprendemos. ¿Aprendemos o no aprendemos? De la respuesta de Jesús. Entonces, ellos consideraron que cualquier respuesta no iba a hacer bien, que nos iba a agarrar, y ellos mismos sacaron cuentas. Así es de que respondieron a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí no es que Jesús no sabía, él mismo no quiso responder. No quiso responder con qué autoridad, pero ¿saben qué? Después, a medida que vamos a ir viendo los versículos que siguen, vamos a ver realmente que les va a tirar una flecha muy, muy fuerte, y que en realidad sí les va a responder, pero de una manera no como ellos querían agarrarlo o querían atraparlo, sino que él mismo, en realidad, hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad o no tenía autoridad. Los fariseos pusieron en duda la autoridad de Jesús. Pero Jesús, ¿qué dice Jesús nuestro Señor en las Escrituras? Como digo, en cuanto al conocimiento que nosotros tenemos de Él, ¿verdad? ¿Qué dice Él? Toda autoridad me es dada de mi Padre. Toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así es de que nosotros creemos que Cristo tiene toda la autoridad. Toda autoridad Dios el Padre quiso darla al Hijo, y en Él se encuentran sujetas autoridades, potestades, sean de los cielos, en la tierra. Él tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas, y nosotros, por ser de Él, nos ha dado también autoridad, amén, y potestad. Así es de que si alguien le pregunta con qué autoridad tú tienes o te tomas el derecho, con qué derecho vienes a hablar, ¿con qué autoridad, mis hermanos? No más, con la autoridad de Jesús, ¿verdad? Venimos en el nombre de Jesús. Cuando se dice en el nombre de Jesús, es en la autoridad de Jesús, como embajadores, ¿verdad?, del reino de los cielos. Venimos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, o sea, doblemente. Con la autoridad de Jesús y la autoridad que hay en su nombre. ¿Cuántos van a lograr eso? Eso es algo que nosotros ya entendemos, ¿verdad? Ya no nos van a decir, espero que no nos agarren la gente, ¿verdad? Porque hay cristianos que dicen: ¿y con qué autoridad? No, pues nomás decir, aquí venimos nomás, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Como decía aquella señora mayor, allá en la película de los, ¿qué? La película de Cuarto de Guerra, ¿no? El Cuarto de Guerra, o los, no sé, el Cuarto de Guerra. Que dice en el nombre de Cristo. Póngale allí que fue en el nombre de Jesús que se sujetó ese demonio que venía y quería robar. Así es, mis hermanos. Aquí, ¿algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario, algo que le ha sucedido? ¿Alguien le ha preguntado de qué autoridad? ¿Alguien lo ha querido minimizar? ¿Alguien le ha querido decir y minimizar a veces con una pregunta, con decir qué religión es, a qué religión perteneces? ¿Usted sabe que esa tiene nombre, esa pregunta? Cuando le preguntan a qué religión perteneces, eso lleva nombre y eso es para minimizar. Entonces meter o enfrascar a Cristo, o querer meter a Cristo en una religión, eso es minimizarlo. Porque el Señor Jesús, nuestro Señor, es más grande que el universo, que el mundo entero.
habita por toda la plenitud de la deidad. Él es el que da vida a todas las cosas. Esa es la autoridad de Jesús. El Cristo que conocemos. Claro, es un Cristo que no se ve. Y dice, yo no te traigo religión, yo te traigo salvación. En el nombre de Jesús. Hay que tener una buena respuesta como Jesús la tuvo con estos personajes. Porque no eran estos personajes no se consolaban con cualquier respuesta. Como va a haber personas que no se consuelan con cualquier respuesta. ¿Alguna mano por ahí que alguien? ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver qué pasa con estos personajes, ¿verdad? Miramos que está todo en rojo, quiere decir que Jesús está hablando y unas poquitas negras. Y se va casi al capítulo 22, unos últimos choques. Si usted se fija en todo Mateo, venimos viendo cómo hay choque entre Jesús y los fariseos, y aquí estamos llegando a los últimos versículos, capítulos, más bien, en cuanto a ciertos, se puede decir debates y no debates, y ciertos encuentros que tuvo con estos personajes. Vamos a entrar a lo que es la parábola de los dos hijos. Esta sí trae una gran enseñanza también a ellos. Vamos a ver por qué. Si alguien más me quiere ayudar. Sí, hermano Dani. Mateo capítulo 21, versículo 28. Gracias. Amén. ¿Alguien más que quiera participar? Cierro aquí. Se oye el trigo también. Mateo 21, del 28 al 32, ¿verdad? Sí, no. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creer. Versión nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Sí. ¿Y la serie cuál es? La misma. ¿La misma? O están en la sintonía ahí, están bien. Pero estamos viendo ahí entonces que hay palabras que recaudador de impuestos y publicanos con prostitutas y rameras. Entonces miraron ese cambio, ¿verdad? Sí, miraron. Bueno. Entonces, miramos aquí que hay otra pregunta. No les contestó con qué autoridad él hacía las cosas. Mas, sin embargo, cuando él les hace saber eso, les hace otra pregunta. Les dice, ¿pero qué os parece? ¿A quién está diciendo por qué os parece? ¿A quién? Cuando le está diciendo qué os parece, ¿a quién se está refiriendo? A los principales sacerdotes que están en el versículo 23. Con ellos está hablando. Ellos son los que pusieron en duda la autoridad de Jesús. ¿Sí o no? La pregunta que le vinieron a hacer a Jesús, ¿con qué autoridad? Es con ellos a los que les está diciendo, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces la pregunta fue, ¿cuál de los dos hizo
hizo la voluntad de su Padre. Bueno, aquí mis hermanos, Jesús está haciéndole unas preguntas y refiriéndoles una parábola en la cual, a medida que vamos viendo, más para adelante lo vamos a ver, pero ya como tenemos el contexto y hemos leído la palabra de Dios, bueno, en este caso estamos viendo estos versículos, está sacando a luz lo que eran los judíos, los que se consideraban religiosos, y había diferentes, aunque había diferentes grupos religiosos, pero sobre todo eran judíos y eran considerados como los primeros, como ya hemos venido viendo a través de otras escrituras de Mateo, donde Jesús les decía: los primeros serán los últimos y los últimos primeros. ¿Se acuerdan a qué se refiere exactamente esa escritura o esas palabras? Se refería a los judíos y los gentiles. Acuérdense, cuando usted en algunas ocasiones va a leer la Biblia, donde dice los primeros serán los últimos y los últimos primeros, se refiere a judíos y gentiles. Aunque la semana pasada estuvimos viendo que los primeros serían los que sirven, en este caso ya en estos tiempos, ¿verdad? Porque si bien los gentiles van a ser primero, pero hay una enseñanza en la Biblia que nuestro Señor hace en cuanto a los primeros y los postreros, o el menor y el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores o el mayor en el reino de los cielos? Los que sirven. ¿Y los que no sirven? No sirven. No, sí. Ay, ya me confundí. ¿Dónde van a salir? Ya me confundieron, El que no sirve, no, sí, que no sirve, pues hay que ayudarle a que, como la higuera estéril, ¿verdad? ¿Qué enseñó la higuera estéril? Que hay que tener misericordia, esperar un tiempo. ¿Y cuántos saben que Dios nos ha esperado mucho tiempo? Tiempo nos espera. Echarle agüita, abono, la palabra, la oración, y el Señor nos ayude a dar fruto, porque no es otra cosa para la cual Dios nos llamó. Nos llamó para dar fruto. Incluso dice que si no damos fruto, dice que árbol que no da fruto, cortado y echado al fuego. Dice que el que tiene y lo esconde, el fruto, el talento, más que todo lo que Dios nos da, si lo escondemos, dice que Dios nos lo quita y se lo da al que está dando fruto. En ese sentido, miramos esta parábola que ya está Él acomodándolos. Es glorioso cómo el Señor en su sabiduría, en su saber, está respondiéndoles a los sacerdotes y los está acomodando para hacerle la cirugía. Que Dios nos ayude a cuando nosotros hablamos, poder traer pedirle al Espíritu Santo que nos dé palabras para poder combatir, o con la palabra de Dios hacer cirugías. Aquí vamos a ver qué estaba viendo. Aquí vamos a ver en cuanto a lo que Jesús le está respondiendo en cuanto a esta parábola, porque es una respuesta a sus preguntas. ¿Cuántos saben que Jesús sabía que venía a esta tierra? Jesús sabía. ¿Sabía quién lo envió? ¿A dónde? ¿Y cómo iba a morir? Y todo. ¿Sabía? Sí sabía. Él sí sabía. Como el Señor del cielo, ¿verdad? Que Él es, que era y que ha sido. Él sabía bien porque cómo estaba el asunto, miraba cómo estaba el problema de Israel, porque es Dios quien escogió a Israel, no nomás para que fuera un pueblo así nomás, sino para mostrar en él la gloria de Dios. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso también. Pero Dios hizo de la nada el pueblo de Israel
Jesús vino a Israel. Dice que a los suyos vino, ¿verdad? A los suyos vino. Llegamos allí, lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Como parte de la palabra. Entonces, miramos en el 31, él les dice, ¿verdad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, o los, ¿cómo se llaman, Manuel? Los recaudadores de impuestos. Recaudadores de impuestos o publicanos y las rameras, dice, van delante de vosotros al reino de Dios. Esto fue una respuesta muy dura, ¿no? Fue una parábola que les tiró muy a la frente. No fue ni una screwball que le dice, no fue derechito, ¿verdad? Ahí les abrió, me imagino que sí entendieron, vamos a ver que sí entendieron, pero en este momento tal vez estaban ellos todavía analizando, ¿verdad? Pero les hizo saber por qué es que van a ir primero los publicanos y las rameras adelante de ellos, porque no está haciéndolo nomás porque se enojó con ellos, no, está haciéndolo porque está haciendo un justo juicio. ¿Y cuántos saben que Dios siempre demanda de los que saben más? Mientras Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo, Dios ha depositado en nosotros su palabra, nos ha dado la dicha de tener la palabra. Por lo tanto, yo creo que al igual como los israelitas, como el pueblo de Israel, también Dios demandará de nosotros más. Se lo digo yo porque eso es lo que yo alcanzo a percibir en esencia en cuanto a lo que era el pueblo de Dios, Israel, y su ministerio, su trabajo, y Dios y su iglesia, y su trabajo. Y Dios nos dice que a muchos se le da, muchos se le da. Así es de que Dios nos ayude, mis hermanos, a que Dios nos dé la dicha de poder, porque el que se goza es uno al poner en práctica. Porque en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús, en que llevéis vuestro fruto. Y de verdad, que su fruto permanezca. Entonces es gozoso ver a una persona que usted le comparte y que está permaneciendo. Eso es algo, pues, de una satisfacción para usted, para todo cristiano. Entonces, aquí Jesús les hace ver que en realidad ellos tuvieron la dicha, el privilegio de poder después de cuántos años no escuchar la voz de Dios o un profeta de Dios. ¿Cuántos años? 400 años. 400 años que Dios no hubiera mandado profeta a los israelitas, a los judíos. Mas sin embargo, después de 400 años, desde Malaquías a Juan el Bautista, les manda a él, a Juan el Bautista, ¿verdad? Y que, a ver, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 registra del versículo 6, ¿lo tienen? Juan 1, 6 en adelante, ahí está registrado. Por ejemplo, aquí nosotros oímos que le está diciendo esto a Jesús a ellos, digo, pero nosotros, como digo, la ventaja que tenemos en cuanto a Juan, dice en el versículo 6 en adelante, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí lo que estamos leyendo en Mateo, cuando Jesús les está diciendo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino, o Juan en camino de justicia, y no le creísteis.
Pero los publicanos y las rameras le creyeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos y poderes. ¿Usted da gloria a Dios por eso? ¿Alcanza a entender usted lo glorioso que Dios nos ha dado, de una identidad gloriosa de ser hechos hijos de Dios? Eso es maravilloso, hermano. Esto, lo que está Jesús aquí hablando en Mateo 21:32, ya nosotros en un conocimiento más amplio podemos entender que se cumplió aún en nosotros. ¿En nosotros en cuál grupo estamos aquí? De lo que le está diciendo Jesús a ellos. Los que creyeron. Somos del grupo de los publicanos y rameras. Estamos en el grupo de esa gente que era lo más vil, lo más despreciable. Lo que trajeron de los callejones. Pues, ojalá de los callejones, de los bancos, de todas las cosas andábamos. Pues el pastor Abel, veíamos a muerte. Estábamos muertos. ¿A qué huele un muerto? Porque los que tenían bueyes y tenían riquezas no quisieron ir a la comida. Ese también más para adelante, también se lastimó. Ellos tendió la mesa y pues tráete los callejones en las calles. Todos inválidos, todo eso. Y ahí somos. Entonces se fija cómo ya Jesús viene a agarrar usted la idea de la escritura. No es nomás el encabezado, sino la Biblia no tenía encabezado así, pero viene él respondiendo a una pregunta que le hicieron estas personas, ¿verdad? ¿Y con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Vamos a ver con qué autoridad. Vamos a ver los versículos. Si no hay preguntas para avanzar, porque lo que sigue, los labradores malvados, ahí vamos a ver con qué autoridad. Les va a dejar claro con qué autoridad. Si alguien que o lo leemos, lo vamos leyendo versículo por versículo, o alguien que quiera, no, alguien para que participe. Sí, mi hermano Humberto. Vamos a leer desde el hasta el 40, del 33 al 40. Esa es la palabra de Dios. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Wow. Fíjense, ahora sí los va acomodando bien. Ahora sí les está poniendo a reflexionar. Miramos aquí entonces que Jesús les está dando una parábola y les está haciendo saber realmente, ahí sí les está, yo no sé cuánto entendimiento se ocupe, ¿verdad? Pero nosotros, porque ya tenemos la palabra, pero si estuviéramos nosotros escuchándole fresquita la palabra de esa manera, ¿qué es lo que pensaríamos? ¿Verdad? Que dice aquí: hubo un hombre, padre de familia. ¿A quién se está refiriendo aquí? En la parábola. Dios. Está refiriéndose a Dios el Padre. Aclaramos. El cual plantó una viña. Esa viña, ¿a quién se está refiriendo la viña?
¿Y cuántos saben que también nosotros somos nación santa? Pueblo querido por Dios. Pero ya vamos a ver que es porque ya se nos ha hecho como nacidos de nuevo. En este caso, la nación de Israel es la viña, la cercó de vallado. Saben que tiene muros, Jerusalén tiene muros. Hay muros los cuales relata la Biblia desde allá. Son significativos los muros en una ciudad, ¿verdad? En el caso de Jerusalén, en el caso de Israel, ¿verdad? Una de las cosas que Esdras y Nehemías tuvieron tristeza, tuvieron una pena, es de que los muros estaban caídos. Los muros es símbolo de fortaleza, de seguridad, y nosotros como cristianos tenemos que tener fortaleza y seguridad, tenemos que tener muros, tenemos que estar amurallados. No tenemos que ser cristianos sin muros, sin vallado, pues más que todo sin fortaleza. Porque un cristiano que no está fortalecido, que no está en guerra, que no está en armadura, que no está en la armadura de Dios, es vulnerable a las acechanzas de Satanás. Y esto es muy, muy importante para todo cristiano. Debemos de saber que tenemos que estar rodeados con la presencia de Dios, tenemos que tener la presencia de Dios. Tenemos que más necesitamos la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esdras y Nehemías dice que con una cuchara trabajaban reparando los muros y con otro la espada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos tenemos que estar en guardia con la palabra y trabajando en la obra del Señor, poniendo en práctica, dando testimonio, haciendo todo eso. Entonces, aquí, de alguna manera simbólica, está Jesús relatando esta parábola, y dice que cavó en ella un lagar, dice, y edificó una torre. ¿Qué es un lagar? El lagar. ¿Alguien? ¿Sí, mi hermano Antonio? Tengo entendido que un lagar es donde se ponían las uvas y las machacaban para hacer vino. Sí, es necesario que haya un lagar, porque el lagar se hacían las uvas, el vino, que es símbolo también del Espíritu Santo. Tiene que ver gozo. El vino traía un cierto gozo, se usaba el vino para muchas cosas en aquellos tiempos. Mayormente el vino se ocupaba para las fiestas, ¿verdad? ¿Cuántos saben de las bodas de Caná que registra la Biblia? Allí andaba Jesús en las bodas de Caná, en las bodas de Caná de Galilea. Pero también el vino servía ¿para qué? Parte de las fiestas, también para las tristezas, para el triste, para que se le calmara un poco la tristeza. Y curiosamente, el que es ya borrachín de por sí se lo avienta justamente para las tristezas, se lava las copas. A diferencia de aquellos tiempos, hoy estamos probando del mejor vino. Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Ya cuando andas alegre, se te pasa la alegría porque le sigues echando y al rato pierdes el control y ya la alegría se vuelve libertinaje y disolución. Eso es lo que dice Pablo en cuanto al vino hoy por hoy. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí dice así la Biblia o no? ¿No te dice? Efesios. No se entreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios 2:21 creo, pero a ver, había una mano, hermano, pastor Abel. Sí, me recuerda lo que un pastor compartió en una ocasión. Trabajaba en una fábrica y a la hora de noche estaban compañeros ahí hablando de cuál era el vino preferido de cada uno, y cada uno decía cuál era su vino preferido, y le preguntaban al pastor: ¿y el suyo? Y él les contestó: cuando es vino a mi corazón.
5:18. Dice, no os entreguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, hermano. El que ya anda tomado con vino le da por cantar, es bien calmado, pero ya con unos tragos de vino se anima, ya se avienta sus ya para todos, casi la mayoría que cantan se avientan su trago de vino para animarse, para poder cantar. Así también el cristiano lleno del Espíritu Santo le va a dar por cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Cuánto hay gloria a Dios? Así que cuando anden uno cantando allí, usted ya sabe que anda un poco briago en el Espíritu. ¿Verdad? Si no se anima a cantar, pues bueno. ¿Y dónde estamos? Llega el lagar, hablamos del lagar, ¿verdad? Que llega ese también detalle, el Espíritu Santo. Edificio, dice, edificó una torre. Una torre es, ¿para qué eran las torres? ¿Para qué era la torre? La torre alta. Vigilar. Para vigilar, gracias hermano. Era para vigilar, era para que estuviera vigilando. ¿Cuántos saben que también como cristianos tenemos que estar vigilando? Todo tiene sentido, hermano. Todo lo de allá a lo que estamos ahora, tenemos vigilando. ¿Cómo podemos vigilar? Orando, leyendo la palabra. Usted y yo tenemos que estar orando por quién, por nuestros hijos, por nuestros nietos, nuestros seres queridos, nuestro barrio. Entonces, si ahí en el barrio tal vez no sea usted cristiano, tal vez no hay otro cristiano en toda la manzana, imagínense. ¿Quién es el que tiene cierta responsabilidad de estar vigilando? La policía, el sheriff. En cierto modo, ellos trabajan para sí, pero vamos a decir espiritualmente, no hay más que nosotros tenemos que estar ahí vigilando. De vez en cuando, sálgase allí con unos flyers allí tenga flyers y sálgase ahí a la cuadra. No tan noche, pero vamos a ir de día. Yo le digo a mi vecina que estoy orando por todos ustedes y por sus hijos. Gloria a Cristo Jesús. Pero si no es cristiana, ¿sí o no? Ore por usted nomás. En el nombre de Jesús se lo habla. Si se lo dice, ¿verdad? Si no se lo dice, va usted ahí. Entonces, el torre. ¿Qué torre quiere decir? Vigilante. Era muy importante la torre que tenía la viña, era para que haya vigilantes. Y la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Los labradores eran ellos. Eran todos los religiosos, eran esos personajes que están en la Biblia como parte del ministerio. Estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, esas personas que estaban allí, pero sobre todo los principales sacerdotes. Ellos eran los que tenían que hacer ofrendas, sacrificios por ellos, por los del pueblo, y poder acercarlos supuestamente a Dios. Y ellos eran los que tenían que hacerlo. Sin embargo, ya había muchas cosas que habían perdido, ya se habían alejado de los propósitos de Dios, y miramos, dice que se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes son sus siervos? Sus siervos eran los profetas. Los profetas. Por eso el profeta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas y uno de los últimos, ¿qué venía diciendo de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Y venía diciendo que todo árbol, ya el hacha está puesta al árbol, al troncón. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista venía como uno de sus siervos. Los siervos del Señor venía hablando ya al pueblo de Israel, haciéndoles saber que el tiempo, porque el tiempo se ha acercado, hermanos. El tiempo se ha acercado, era una de las palabras también que usaba.
El tiempo se acercaba. Porque cuando llegó Gálatas 4:4, ¿qué dice? Gálatas 4:4. 4:4, así nomás, Gálatas 4:4. ¿Saben Mateo 4:4, verdad? Pero Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Si ustedes se fijan en el versículo 5, vino, ¿verdad? Cumplimiento del tiempo, él nació de mujer bajo la ley, para que redimiese a quienes. En el 5, 4:5, ¿qué dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que Dios no hace excepción de personas. No es que Dios amó más a los gentiles ni amaba más a los gentiles. En realidad, Dios vino a lo suyo y vino a Israel. Y Él quería redimirlos. ¿Cuántos saben que Dios ama a Israel? Amén. Jesús lloró por Jerusalén. Cuando Jesús decía, ¿cuántas veces Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Mas vosotros no quisisteis. Es que Jesús sentía dolor. Jesús sentía mucha tristeza al ver la condición, la actitud de los israelitas, de los judíos. Pero Él en realidad, aquí dice que Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los israelitas, los judíos. ¿O los gentiles también estaban bajo la ley? Entonces, de esta manera podemos ver que lo que aquí Dios está haciéndole saber, ¿verdad? A los que estaban preguntando, en este caso sigue diciéndose a los principales sacerdotes, a los menos pesados, ¿verdad? Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Qué estaba diciéndoles? Que en realidad los profetas, yo creo que todos murieron. Tal vez se haya escapado uno que otro, pero casi a todos les dieron muerte. ¿Algunos escapó, pastor, de los profetas? Que usted tenga. Eliseo murió de una enfermedad. Oh, Eliseo, ¿verdad? Bueno, Eliseo sería uno de los poquititos, pero en realidad dice que Isaías lo aserraron con un serrucho, lo partieron por mitad. ¿Isaías? ¿A quién? ¿A Isaías? A Isaías. Dicen que Isaías dice esta historia, pero en realidad a todos les dieron muerte. A Juan el Bautista, ¿qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Y los profetas no era como hoy día hay profetas por donde quiera y mueren de anciano, no, hermanos, el profeta era alguien que hablaba al pueblo por Dios, de tal manera que ellos lloraban, sufrían, no les daban de comer. Jeremías, un hombre que lloró casi todo su ministerio, de dolor, de tristeza, de ver que no respondía al pueblo. Ezequiel. Entonces, les está hablando de que esas personas eran los siervos de Dios, ¿verdad? Los profetas. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo, en el 36 dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros,
su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, ¿qué dijeron? Cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Por qué es que Él les está diciendo eso? ¿Por qué Jesús les está diciendo eso a ellos? Porque en su concepto, los judíos querían un Mesías, aún lo están esperando, porque el Mesías que ellos esperaban era para que restaurara Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Ellos es lo que esperaban, tenían en mente, y ellos consideraban que el heredero venía, el Mesías, ¿de quién venía? Del linaje de David. Iba a ser alguien rico, que ellos consideraban que era ser un millonario, un rico, pues, alguien que tenía bastante herencia, mas nunca comprendieron que Jesús era el dador de la vida, el dueño del universo. Mas, sin embargo, Jesús ya les estaba diciendo la intención que había en sus corazones. Jesús sí sabía lo que ellos pensaban, que ellos sentían, como también conoce lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros sentimos y por qué hacemos las cosas para Él. ¿Qué de verdad esperamos nosotros de Jesús? ¿Qué hay entre esta parábola y nuestra vida personal? ¿Qué podemos nosotros extraer, aplicar a nuestra vida, verdad? Dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Afuera, ¿cómo saben que Jesús murió fuera del templo? En el llamado Gólgota, allá en el Calvario, fuera. Ahí fue exhibido públicamente. Y dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué hará? ¿Qué sucederá? Dice: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Esto es algo que nosotros, si lo entendemos como está aquí, es que Dios quiso pasar la bendición, la herencia a la iglesia. Nos la pasó a nosotros. Esto tiene que, de verdad, nos debe de llevar a un entendimiento por qué es que los judíos han sufrido tanto, hermanos. ¿Saben que los judíos son de los que más han sufrido en el mundo? Por ver despreciado, por no haber recibido. Ellos, si bien son los que tienen más dinero, hermanos, yo al puro ver nomás el holocausto llamado, la matanza, que los hacían así por pozos, por toneladas, así, cuando Hitler. Pero no vayamos hasta acá, hasta Hitler. Si nosotros vamos al principio de la iglesia, cuando fue destruido el templo, cuando Roma, los primeros judíos sufrieron también mucho. Los judíos han sufrido mucho y desprecios y de todo, pero aún no ha pasado todo, pero sí han sufrido bastante. Pero ¿cómo podemos aplicar esta escritura en cuanto a Jesús y los judíos, o Israel, y Jesús y nosotros en la iglesia? ¿Ustedes creen que nosotros somos exceptos si nosotros no damos el fruto que Dios quiere que demos? Porque si bien está diciendo que la razón de las cuales Él está traspasando su viña es porque no dio fruto, no dio viene un complemento de escritura sobre la misma situación. Yo sé que la semana pasada vimos sobre la higuera estéril, pero al leer el contexto nos estamos dando cuenta que se está tratando de la misma cosa casi, del mismo problema. Él viene ya preparando todo el mensaje en cuanto a esto. Entonces, el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que podamos entender, asimilar de lo que en realidad Dios esperaba de Israel y qué espera de nosotros la iglesia. Israel no tenía, como ya decimos, no
tenía la dicha de tener el Espíritu Santo y de tener el conocimiento que nosotros ahora tenemos. El conocimiento para, con el amor de Dios, con la sabiduría de Dios y la palabra, hermanos, de poder llegar a una persona y compartirle el Evangelio. Porque esos son los mejores frutos que vamos a poder llevar al cielo. Dice que ahora hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad. Si bien hay una ventaja mayor que los judíos, pero también, como dice la hermana, y verdad es decir, hay una responsabilidad más. La iglesia a veces no hemos podido entender, ni hemos podido, no hemos sido realmente responsables en cuanto a la tarea, en cuanto al propósito por el cual Dios nos ha dado ese privilegio. Por eso que estamos oyendo, de que Dios arrendará, o Dios dará, ¿verdad? La viña nos ha pasado a nosotros, todas las cosas, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, ministerios que da el Espíritu, el poder tener los beneficios de la sangre. Constantemente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es algo que no tiene precio. Lo bueno es que tenemos el Espíritu Santo y nos guía y nos enseña. Nos guía. Todavía más responsabilidad. Pero ¿qué hacemos a veces con el Espíritu? Que a veces lo entristecemos. Y eso es grave, hermanos. Por eso dice que si Dios no perdonó aquellos tiempos, cuando alguien hacía o decía algo en contra de la ley, dice que moría irreversiblemente. ¿Cuánto más juicio merece aquel que pisotear de la sangre de Cristo? Entonces, si es de estar viviendo una vida santa, una vida cristiana con amor, con dolor, en santidad, ¿verdad? Con respeto, con reverencia, ¿verdad? Porque la gente ya perdió el respeto a la iglesia cristiana, se burla de la iglesia evangélica. ¿Y por qué se burla? Porque no hemos nosotros sido muy responsables, muy constantes, muy conscientes en la fiesta del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo viene es poder de Dios para aquel que cree. Amén. Pero si lo vivimos y lo predicamos como debe de ser, de tal modo que se avergüence aún el que cree que quiere burlarse, se burlará una vez, 2 veces, pero ya la tercera, el Espíritu Santo le va a relatar y va a decir, cuidado, porque esta es una sierva de Dios, este es un siervo de Dios. ¿Verdad? Y es allí que Dios quiso así. Entonces Jesús, si alguien quiere leer del 42 al 46, ¿alguien más? Sí, mi hermana Salomé. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahí sí ya se les abrió el entendimiento, pero mire qué interesante esto. Nunca leíste las Escrituras, se les está preguntando, nunca leyeron, realmente. ¿Ustedes dicen que nunca habían leído? Cuando él dice, nunca leíste las Escrituras, ¿usted cree que Jesús sabía que ellos sí lo habían leído? Sí, habían leído. Esta palabra que está aquí, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién dijo esa palabra? Aparte de aquí de Jesús. Estas fueron las primeras palabras que Pedro les dice a los judíos en Hechos. ¿Lo tiene Hechos? Y también lo dice en su primera carta. Pero vamos a ver Hechos sobre esa escritura. Hechos capítulo 4. Si alguien puede leer en el versículo 11. Hechos 4, 11.
y 2. Alguien que lo quiera leer. Sí, no. Dice así la palabra de Dios en Hechos 4:11, dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Los judíos sabían muy bien de esta escritura. Por eso Pedro, en su primer sermón, no es su primer sermón, ya aquí es un discurso, que más bien es un discurso, porque el primer sermón lo hace en Hechos 2, pero aquí en el discurso de Pedro, ya cuando está en el concilio, ya entre todos los menos pesados, es que les está diciendo, ¿saben qué? Esta escritura, que Jesús está aquí. Jesús es la piedra reprobada, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes, los que tienen el conocimiento y tienen el poder de poder entender las escrituras, de poder saber más de ellas, dicen, ellas hablan de esta piedra. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, gloria a Dios. Él les dice esa palabra. Y Pedro en su primera carta sigue diciendo, vamos a la primera de Pedro, para que quede claro, ¿verdad?, quién es la piedra. Y vamos a ver otro punto en cuanto a la piedra. ¿Qué les dije? Primera de Pedro 2, el versículo 6 en adelante, ¿lo tienen? Primera de Pedro 2, 6 en adelante dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo aquí era lo esencialmente en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio y todo lo que él venía haciendo. En el 43, Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí paro un poquito. Entonces, miramos aquí que Dios va a dar el poder, va a dar todo esto a los que produzcan frutos. Ya aquí no se limita solamente a gentiles, sino a los que producen frutos. Y esto es clave para todos nosotros, hermanos. ¿Quiere usted que se le quite la pereza y el cansancio y todo eso? Pongámonos en las manos de Dios y propongamos a dar fruto, a caminar con la savia del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Usted no se da cuenta cuándo se le quitó y cuándo se le fue. Sencillamente, usted experimentará ríos de agua viva que fluyen, que salpican para vida eterna. Usted no tendrá ni tristeza, ni que esto, ni que esto. Usted será un hombre y una mujer que fluya el Espíritu de Dios, aguas, fuentes de agua viva. Y Dios le dará la fortaleza, le dará el gozo y le dará el vigor para que usted pueda seguir adelante. Entonces, finalmente, los beneficios de nosotros, los cristianos que ponemos en práctica, son grandes, hermanos. O sea, son beneficios. Mejor que las pastillas y las medicinas es el que usted y yo estemos dando frutos de Dios. ¿Cuánto están sobre Dios? Amén. En el 44 dice: y el que creyere, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Hay una gran diferencia entre usted caer arriba de una piedra y otra diferencia entre que la piedra caiga arriba de usted.
¿Sí saben que es una gran diferencia? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y nos abrazamos de Cristo, eso es lo que hoy día en verdad tiene sentido para todo el mundo. Porque hoy podemos abrazarnos de Cristo. Llegará el día donde se acabará la gracia y el favor de Dios y la misericordia, y donde ya vendrá Cristo por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Y entonces sí será demasiado tarde. Por eso damos gozo, damos gloria al Señor, porque pudimos acercarnos a Él, porque nos hablaron de Él y nosotros nos abrazamos de Cristo. ¿Cuántos saben que la fe viene por oír y que todos los que creen en Cristo tienen vida eterna? Y esto, en cuanto a lo que nosotros estamos aprendiendo, es que si queremos que nuestros familiares, amigos, vecinos y todos vengan a Cristo, hay que enseñarles a hoy que pueden ellos abrazarse de Cristo, que ellos pueden acudir a Cristo, que ellos pueden creer en Jesucristo. Ese es el Evangelio, que crean en Cristo. Porque cuando se acabe el tiempo de los gentiles, el tiempo del Evangelio, ya Cristo no vendrá para lo mismo, ya no vendrá así. Así Él vino en un pesebre y vino y dio su vida, pero cuando venga por segunda vez no va a venir otra vez a dar su vida otra vez. Ya va a ser duro, va a ser duro. Entonces, oyendo sus parábolas, estas personas, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ustedes se fijan cómo Dios, ¿verdad? Su palabra, cómo a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pudo Él revelar el poder que hay, los beneficios que hay en que nosotros hayamos conocido, cuántos en verdad hemos conocido que Cristo es la piedra, es la roca. Fíjense, hay gente que no cree que Jesucristo es la roca. Hay quienes creen que Pedro es la roca. ¿Ustedes creen que ellos conozcan realmente a Jesús? Si está toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Deuteronomio, que Cristo es nuestra roca, Dios es nuestra roca inconmovible de los siglos, ¿verdad? Y es ella de la que nos hemos abrazado, y es algo que nosotros debemos de seguir creciendo en ella. Debemos de asirnos más de Cristo, estando fundamentados en la roca que es Cristo, creciendo en ella, edificándonos en ella, ir edificándonos como piedras vivas, ¿verdad?